Sean todos bienvenidos a este canal de crochet. Antes de comenzar con el video para hoy, quisiéramos darle la bienvenida y el agradecimiento a la nueva miembro VIP, Gudelia Mendoza. Gracias Gudelia por unirse al VIP, para apoyarme y por ser una fiel seguidora de este canal. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a comenzar con lo que tenemos preparado para hoy y es este hermoso joyero dulcero, o lo podemos utilizar en cualquier tipo de decoración. También tengo otro en color naranja simulando una calabaza. Los materiales que vamos a utilizar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 55 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Para comenzar, tomamos 2 hebras de hilo juntas o 2 rollos a la vez. Hacemos un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Sacamos las 2 hebras juntas y hacemos el nudo. Lo ajustamos, levantamos una cadena de altura, pero esta no cuenta. Ahora comenzamos a hacer 8 puntos bajos dentro del círculo. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar el total de 8. Una vez completamos los 8 puntos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el número 8 metemos el gancho, sacamos la hebra y hacemos un punto deslizado para cerrar esa vuelta. Ahora tiramos de las hebras con las que comenzamos el anillo mágico para cerrar el centro por completo. Y luego las vamos a esconder y cortar. A continuación levantamos una cadena que no cuenta y en ese mismo lugar hacemos un aumento. 1 y 2 puntos juntos. No los tejan demasiado apretados para que no les cueste después colocar el gancho. Ya tenemos el primer aumento. Vamos a la siguiente, hacemos 1 y 2 puntos en el mismo lugar. En el siguiente hacemos 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Y así vamos a terminar toda la vuelta, haciendo un aumento en cada punto de la base, para terminar con un total de 16 puntos bajos. Una vez llegamos al final de la segunda vuelta, donde hicimos aumentos en todos los puntos, unimos en la primera con un punto deslizado y cerramos la vuelta. Ahora vamos a levantar 12 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar el total de 12. Cuando completemos las 12 cadenas vamos a hacer una extra para girar. Saltamos esa última. En la primera vamos a hacer un punto deslizado y esto lo vamos a repetir en todas las vueltas. Un punto deslizado y de ahí puntos bajos. Nos aseguramos de tomar las 2 hebras porque a veces se nos puede quedar una. Deben estar seguros que siempre mantienen las 2 hebras juntas en el gancho. Vamos haciendo puntos bajos uno por uno en cada una de las cadenas hasta que lleguen al final. No tienen que contar los puntos bajos, nada más se aseguran de que van tejiendo uno en cada cadena. Llegamos al último, lo completamos y nos queda algo así. En el mismo lugar lo vamos a cerrar con punto deslizado en este punto. Ahí sacamos la hebra, la pasamos por dentro y la deslizamos. Levantamos una cadena para girar. Nos vamos por la parte de atrás y ahora vamos a tomar solo la parte de atrás de la cadena. Aquí tenemos una parte y 2 partes. Este pertenece a la cadena que unimos. Nos vamos a poner en este. Deben tener igual 12 puntos hacia arriba. Tomamos solo la parte de atrás de la cadena, hacemos el punto bajo. Vamos al siguiente, solo la parte de atrás de la cadena, punto bajo. Y así vamos a continuar
haciendo puntos bajos en la parte solamente de atrás de la cadena hasta que lleguemos a la última. Cuando lleguemos a la última debemos tener 12 puntos bajos. Terminamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el número 12 es este que está escondido. Van a mover así la hebra del frente y esa parte, este es el que más cuesta, por lo menos al inicio. Ahí hacemos un punto bajo y ya tenemos los 12. Hacemos una cadena para girar, esto siempre se va a mantener. Volteamos el tejido nuevamente. En el primero comenzamos con punto deslizado, sacamos así y nos deslizamos por dentro. Y ahora comenzamos siempre en la parte de atrás de la cadena a hacer puntos bajos. Vamos repitiendo, punto bajo, punto bajo, punto bajo, toda la vuelta hasta que lleguemos a la última. Debemos de tejer hasta esta que está aquí escondida. Cuando ustedes tengan el tejido en su mano se van a dar cuenta. Hasta esta última argolla. Van a tejer para volverlo a unir en la base. Completamos hasta el último punto. Ahora volvemos a unir en el mismo lugar. Porque vamos a hacer aumentos en todos. Y hacemos punto deslizado. Ya tenemos dos grupos en un solo punto de la base. Siempre comenzamos con una cadena para girar. Volvemos a girar y comenzamos a repetir los puntos. En la parte de atrás de la cadena comenzamos a hacer puntos bajos, uno por uno, hasta que lleguemos al último que está escondido en la parte de arriba. Solamente van a ser puntos bajos. No va a haber ningún cambio. Continuamos. Este es el último que tenemos visible y ahora volvemos a tener el que está escondido. Vamos a mover así un poquito el punto para poderlo ver y tomamos esas cadenas. Como les dije, están un poco difíciles, pero siempre se puede. Ahí hacemos el punto, la cadena, giramos, saltamos ese y en el primero nos deslizamos. El primero siempre va a ser deslizado. Y de ahí continuamos punto por punto. Llegamos a la base, ahora sí lo vamos a unir en el siguiente. Ya no nos caben más, tenemos dos en el mismo lugar. Ahí hacemos la unión de punto deslizado, levantamos vuelta. Cuando vengamos para atrás lo unimos en el primero. Vamos a estar haciendo un aumento, es decir, dos veces en el mismo lugar. Cuando vean que ya les va quedando el punto muy encogido, pueden hacer aproximadamente unos 3 aumentos y en una hacer un solo punto, no aumentos. Luego continúan haciendo otros 3 con aumentos, donde unen 2 veces en el mismo espacio y pueden hacer otro con solo uno, para que no les quede demasiado amontonado el tejido. Así vamos a continuar repitiendo todas las vueltas hasta que lleguemos al último punto. Una vez llegamos al final, completamos la última vuelta, ya no tenemos puntos en la base, nos queda algo así. Ahora vamos a cortar la hebra, pero la vamos a dejar un poco larga, aproximadamente unos 30-40 centímetros, no demasiado. Y vamos a utilizar una aguja lanera para coserlo. Lo primero que vamos a hacer es terminar aquí con el nudo. Hicimos el nudo porque ya terminamos esa última vuelta. Y ahora vamos a coserlo. Primero colocamos una o las dos a la vez, como ustedes gusten, en una aguja lanera, que es mucho más fácil. Pero si no tienen aguja lanera, se pueden ayudar también con el mismo gancho, aunque les va a costar un poquito más. Aquí terminamos, venimos al punto en la parte de arriba, justo en el primero. Solamente vamos a ir dando puntadas. Tomamos el siguiente aquí en la base y pasamos en el que le corresponde en el otro lado. Y así vamos a ir dando puntadas todo hasta que lleguemos a la parte de abajo. Cuando lleguemos a la parte de abajo, hacemos el nudo y cortamos la hebra. Terminamos la costura, así es como nos queda. Está en este lado la costura, como pueden ver apenas se nota. Ahora ya tenemos la forma.
vamos a hacer el borde en la parte de arriba y lo vamos a hacer también con las 2 hebras. Hacemos el nudo, o si quieren lo pueden comenzar sin nudo para que no se vea. Vamos a estar haciendo puntos bajos en el medio entre línea y línea. Esto es una línea donde tenemos 2. En ese pequeño agujero, justo en este, ahí vamos a colocar la hebra. Vamos a sacarla, hacemos el nudo, lo ajustamos y ahí mismo comenzamos con el punto bajo. Vamos al otro espacio, justo entre una línea y la otra, ese pequeño agujero, hacemos un punto bajo. Saltamos y vamos al próximo, entre línea y línea, hacemos un punto bajo. Y así vamos a continuar todo alrededor hasta dar completamente la vuelta. Una vez llegamos al final donde comenzamos, terminamos con ese último punto. Aquí fue donde comenzamos. Ahora vamos a tomar así por dentro vamos a sacar la hebra hacia afuera y nos vamos a deslizar. Vamos al próximo, sacamos la hebra y nos deslizamos. Siguiente, sacamos la hebra y deslizamos por dentro. Y nos va quedando un borde un poquito más grueso y firme. Así vamos a continuar todo alrededor. Vamos al próximo punto, lo sacamos y lo deslizamos por dentro. Próximo punto, lo sacamos y lo deslizamos por dentro. Una vez lleguemos de nuevo al final, hacemos un nudo y cortamos la hebra. Terminamos el borde en la boca, así nos queda bastante firme. Ya está listo. Ahora vamos a comenzar a hacer la tapa. Para hacer la tapa, yo voy a utilizar el primer color, un verde clarito, para darle forma de un tallo. Hacemos un nudo, anillo mágico. Tomamos las hebras y hacemos el nudo. Lo ajustamos, levantamos una cadena que no cuenta y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos el círculo, unimos en el primer punto con un punto deslizado y vamos a tirar del centro para que se cierre por completo. Ahora vamos a comenzar a repetir vueltas de punto sobre punto. Hacemos la cadena, esa no cuenta. Y ahí mismo hacemos el primer punto bajo. Vamos a la siguiente, a la base, hacemos un punto bajo. Siguiente, hacemos un punto bajo y así hasta completar 6 puntos, exactamente igual que como comenzamos. Una vez completamos el largo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas en total, pero cada uno decide, como les dije, el tamaño que necesitan. Terminamos, cerramos con punto deslizado, hicimos la cadena que no cuenta. En esta vuelta siguiente vamos a hacer aumentos en todos los puntos. La cadena no cuenta. Ahí mismo, que es el primero, hacemos 1 y 2 puntos juntos. Este es el primer aumento. Vamos al siguiente y repetimos 1 y 2 puntos juntos. Tenemos el segundo aumento. Así vamos a continuar todo alrededor hasta que nos queden un total de 12 puntos. Completamos 12 puntos, unimos en el primero con un punto deslizado, cortamos la hebra porque vamos a cambiar el color. Hacemos el nudo, lo ajustamos y lo que nos queda lo vamos a ir escondiendo luego por dentro de los demás puntos. Tomamos el siguiente color nuevamente, el naranja, también las 2 hebras juntas y las vamos a colocar aquí en el primer punto para ya de una vez esconder los hilos. Sin hacer nudo, solamente tomamos así, colocamos por dentro. Aquí solamente es donde cuesta un poquito porque vamos a esconder todos los hilos juntos.
hacemos el nudo. Lo apretamos, levantamos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y una para girar. 6. Esta, que es la última, la saltamos y comenzamos a hacer exactamente lo que hicimos con esto. El primer punto siempre va a ser deslizado y de ahí punto por punto. 1, 2, 3, 4 y el punto número 5 aquí donde hicimos el nudo, que está bien apretado, es el último punto. Tenemos un total de 5 puntos sin contar el deslizado. Volvemos aquí en el mismo lugar, metemos el gancho, sacamos la hebra y hacemos un punto deslizado. Levantamos una cadena, giramos y comenzamos a tejer siempre en la parte de atrás. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y el punto deslizado, que es el número 6. Ese que está escondido, que es el que más nos cuesta. Solo nos cuesta más en el primer paso. Ya después van a ver que se hace más fácil. Aquí ya tenemos el punto número 6. Hacemos 1 para girar y nos regresamos. Nos deslizamos en el primero y los demás son puntos bajos. Vamos a ir haciendo punto por punto hasta que lleguemos al punto que está escondido. Ese que está escondido aquí también debemos hacerlo, porque si no nos van a ir faltando, sobrando y nos va a ir quedando todo disparejo. Llegamos aquí a la base, ya unimos 2 veces. En este vamos a hacer aumentos en los 12 puntos. Ahora pasamos al siguiente. Hacemos punto deslizado, cadena y seguimos repitiendo por la parte de atrás. Luego subimos con una, bajamos, unimos en el mismo lugar y vamos a ir dando toda la vuelta. Vamos a unir 2 veces en cada uno de los puntos de la base y nos va a ir quedando algo así. Ya que demos toda la vuelta y terminemos todos los puntos, lo vamos a coser exactamente como cosimos la parte de la base. Cuando terminemos la parte de la tapa, ya nos acabamos hasta el último punto, lo volvemos a coser exactamente igual que hicimos con el otro lado. Pasamos así. Luego vamos hacia arriba en el siguiente punto. Sacamos la aguja, vamos al otro lado en el punto que corresponde y vamos dando puntadas hasta que lleguemos aquí a la base. Hacemos el nudo y cortamos la hebra. Cuando tengamos la tapa lista, la acomodamos un poco, así es como nos queda, así por la parte de abajo. Solo nos queda colocarla encima de la otra y ya está completamente listo. Podemos hacerle una decoración. Yo voy a estar utilizando 2 borlas de hilo. Ya se les enseñé cómo hacerla. Solo tomamos los dedos, enrollamos unas cuantas veces y luego lo amarramos. Lo voy a hacer en color blanco. Cada uno decide el color y lo que le quiere colocar. Pasamos por el centro y luego tomamos la hebra y la sacamos hacia el otro lado. Con los 2 vamos a hacer el nudo para estar seguros que nos quedó mejor. Y ahora continuamos solo con una hebra. Esto luego lo cortamos o lo escondemos. Continuamos, vamos a hacer una cadena. No tienen que contar, solamente van a ir haciendo la cadena hasta que les alcance para amarrar en el tallo. Tejemos, tejemos y tejemos la cadena. Vamos a tomar el tallo, lo vamos a probar. Cuando ya nos quede para hacer así la vuelta y que nos cuelgue un poco, vamos a hacerles un par más para que nos quede más largo. Algo así, ya nos da para amarrar en el tallo y nos sobra un poquito para colgarlo. Ahora
Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto número 6 aproximadamente, ahí vamos a hacer un punto bajo. Tomamos así. O un punto deslizado más bien. Ya quedó. Ahora hacemos una 6, que fue lo que dejamos en el otro lado. 3, 4, 5 y 6, que fue lo que dejamos en esta parte para que nos quede aproximadamente el mismo largo. Cortamos la hebra, hacemos el nudo y ahora podemos tomar la aguja lanera para coserlo y que sea mucho más fácil. Lo colocamos en la aguja lanera, lo pasamos por el centro de la otra borla. Vamos a dar algunas puntadas. Y cuando estemos seguros, lo volvemos a pasar por dentro un par de veces. Cuando estemos seguros que ya está bien amarrado, cortamos el hilo. Terminamos la decoración. Colocamos la argolla en el tallo y la llevamos hacia abajo. Esto nos va a quedar colgando y lo colocamos justo encima. Así nos queda. Ya lista. Aquí tengo otro en color rojo. Miren qué hermosos se ven. Lo podemos utilizar como joyeros, dulceros o cualquier tipo de decoración. Comenten qué les pareció este hermoso trabajo. Si les gustó, por favor no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.